aceptado como Salvador personal de sus vidas, para que tú tengas misericordia de ellos y quites la condenación que tiene el hombre viejo, la condenación heredada por ser hijos de Adán y Eva, Señor, para poder venir a ser los hijos tuyos por medio de Jesucristo. Señor, oramos con fe, creyendo que tú lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén. También le damos la bienvenida a Ismael y Elizabeth Delgadillo. Dios los bendiga, bienvenidos. También, amén. Gloria a Dios, dele palmas a Cristo. Y ahora como que se puso de acuerdo la familia Salcido, porque vinieron a visitarnos a la hermana Mary y a Pan de Vida. Bueno, hay una de sus tías que siempre está aquí con nosotros, ella es de casa, amén. Gloria a Dios, pero hoy la acompañan aún sus sobrinas también. Bienvenidas. Un aplauso al Señor. Y cuando alguien viene a visitarnos, nosotros decimos, bienvenidos. 1, 2, 3. Bienvenidos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Así que estamos contentos de tenerles en medio de nosotros. Esperamos que se sientan cómodos, es lo más importante. Gloria a Dios. Hoy pues es un día que, bueno, los cristianos no celebramos días, no que hechos. Porque a veces, de acuerdo a la historia, los días ya se perdieron, no saben ni cuándo es. Pero hay una cosa bien importante, y es de que todos nosotros como creyentes y gente de fe, y creemos la Biblia, todos nosotros sabemos que Dios es espíritu. Que a Dios, dice la misma Biblia, dice a Dios nadie le vio jamás. O sea que Dios no puede ser visto, pero nos ha dado ejemplos grandes de cómo entenderlo. Usted, por ejemplo, no puede ver la electricidad, pero si toca el alambrito, usted sabe que ahí está la electricidad. Entonces es tan real la electricidad. Así mismo es Dios. Él no se ve, pero Él es real. Pero la Biblia, que es el libro que nos dieron a todos, es un libro que nos enseña que Dios ha pasado por un proceso. O sea que ese Dios que es espíritu, Él ha pasado por el proceso de hombre. O sea que Él un día nació en esta tierra. Y aunque le cueste a la gente entenderlo, la Biblia lo explica. A la gente le cuesta entender que un Dios que es espíritu, y por tener una mente nosotros tan limitada, nos cuesta entender que ese Dios que no se ve, solo es dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Porque Él es Dios hecho carne. Ahora, los hechos los celebramos, ¿verdad? Porque algunos se oponen a que celebremos fechas. Hay grupos religiosos que hasta no quieren que usted celebre su cumpleaños. Bueno, muchas cositas así, ¿verdad? Pero yo pienso que no debemos de irnos a extremos. Debemos de ser personas muy sabias, muy balanceadas, estudiar la Biblia. Y el hecho es de que un día Cristo nació en esta tierra. Así que si fue en diciembre, si fue en septiembre, si sea cuando sea, que recordemos que Él nació en esta tierra, ¿verdad? Y pues, aunque critiquen que la Navidad se ha hecho un negocio, yo cuando es Navidad siento que Cristo nació. Y en mi corazón me alegro porque Él nació, porque Él vivió en esta tierra una vida ejemplar. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que habitó entre los hombres y que se vio a través de Él la gloria de Dios. O sea que Él fue un hombre que vino a expresar a Dios a esta tierra y a representarlo, porque no solamente vino a exhibir una vida santa y preciosa, sino que también representó a Dios porque puso al enemigo debajo de sus pies. Así que el Señor tiene un plan en esta tierra, y no estoy predicando todavía, solo los estoy saludando. Solo les estoy diciendo que celebramos hechos, porque hoy se recuerda la resurrección del Señor. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó. Y debido a que Él resucitó, como nos puso hoy Iván, la lectura de la palabra, como Cristo resucitó, entonces
nosotros resucitamos juntamente con Él. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él y ahorita estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Eso por supuesto que su mente natural no lo entiende, porque para entender eso hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia expresa la presencia económica de Dios y la presencia esencial de Dios. La presencia esencial de Dios, su esencia es espíritu. Cuando uno lo acepta, Él está en su corazón, porque es espíritu, y dice la Biblia que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Amén. Entonces quiere decir que, si me ponen atención, en vez de ver el que está encendiendo los... Por eso ese botón lo deberían de tener allá atrás para que nadie... Porque ya ahorita si les pregunto qué dije, van a decir, vimos a uno encendiendo un ventilador. ¿Por dónde nos quedamos? Que Dios tiene su presencia esencial y su presencia económica. Presencia esencial es espíritu, presencia económica es visible. Visiblemente Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios, dice, porque Él se fue, estuvo en esta tierra y se fue, y la Biblia dice que se fue con un cuerpo glorificado y va a regresar. Entonces eso se llama económicamente, o sea, visiblemente, Él está sentado a la diestra del Padre, pero como todos nosotros nos hemos hecho uno con Él, ahí estamos con Él. Y como Él se ha hecho uno con nosotros, esencialmente está aquí con nosotros. Y todo eso lo enseña la Biblia. Yo solo les estoy recordando la Biblia. Por eso Jesús, cuando resucitó, tomó el tiempo de estar apareciéndose y desapareciéndose por 40 días a sus discípulos para enseñarles que aunque no lo vieran, allí estaba Él con ellos. Y los entrenó 40 días y luego se fue. Pero esos 40 días que los entrenó a ellos fueron a predicar a todas partes y después a todo el mundo. Ahora nosotros entendemos ese mensaje, que aunque Cristo no se puede ver, aquí está con nosotros. ¿A dónde lo tenemos? En nuestro corazón. Por eso le cantamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña eso. No estamos hablando cosas que la Biblia no enseñe. La Biblia dice que Cristo está cercano a nosotros, en nuestra boca, porque Él es la palabra, y en nuestro corazón, porque Él es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Amén. Vamos a dejar que los niños pasen a sus clases. Todos los niñitos, por favor, en orden, como vencedores. Vamos a ir a nuestras clases. Y los otros niñitos que digan niñotes, se quedan aquí. Porque todos dicen que si no fuereis como niños, no heredaréis el reino. Cuando ya se trata de predicar la palabra de Dios, tenemos que tener una mente humilde. ¿Aló? Cuando se trata de oír la palabra de Dios, aunque seamos personas de muchos años, tenemos que ser como niños, porque si no, no nos va a enseñar nada el Señor. Porque cuando uno no es como niño, uno regularmente es orgulloso y no quiere aceptar nada. Pero cuando uno es como niño, Dios le habla y uno sale contento. Amén. Si no fuereis como niños, no heredaréis el reino. Y Dios nos ha invitado a heredar el reino. Aleluya. Vamos a esperar que haya quietud, esperar que todos los niños salgan, las mamás lleven sus bebés a la sala cuna. Gloria a Dios. Para aquellos que no nos han escuchado mucho tiempo, pues siempre tratamos de ayudarlos a que entiendan lo que estamos hablando, porque regularmente cuando uno no ha estudiado la Biblia como otros hermanos lo han hecho por muchos años, entonces uno dice, yo me quedé en la luna, porque no entendí lo que dijo el pastor. Pero yo trato siempre de darme a entender con sencillez, sin quitarle a la profundidad de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es profunda. Y siempre les doy el consejito antes de empezar a predicar de que cuando lean la Biblia,
que de hecho la tenemos que leer todos, porque es el libro que dio nuestro Padre Celestial para instruirnos. Hay de aquel que no lea la Biblia todos los días, porque el que no lee la Biblia todos los días está demostrando que no tiene hambre de Dios. Pero todo aquel que tiene hambre de Dios, todos los días, aunque sea un minuto, abre su Biblia y dice: voy a leer aunque sea un minuto, y lo lee despacio, porque muchos creen que para leer hay que Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados pastos. No somos locutores y no nos están cobrando por el tiempo. Los locutores tienen que hablar muy rápido porque les están cobrando el tiempo a los patrocinadores y tienen que cubrir los anuncios en un minuto, porque un minuto vale $1,000. De hablar en el aire vale $1,000, entonces el locutor tiene que en un minuto decir 1,000 palabras. Amén. Entonces, para que nosotros entendamos la palabra del Señor, yo siempre les doy unas clavecitas, y es de que todo lo que es el Antiguo Testamento es una historia, pero esa historia sirve para enseñar asuntos espirituales. Si ustedes miran que la Biblia habla de los judíos están allá en el Medio Oriente. ¿Y por qué la Biblia habla de ellos? Porque ellos son una sombra de todo lo que nos pasa a nosotros espiritualmente. Dios inició sus tratos con ellos los usó en una manera que para el mundo es negativo, porque la manera que los usó a ellos es para matar a Cristo. Pero nosotros, dice la Biblia, que no los podemos juzgar, porque si ellos no hubieran matado al Señor, no hay manera que nosotros tengamos un Salvador. Entonces no podemos decir que los judíos son los culpables de la muerte de Cristo, porque al leer la Biblia dice que por consejo determinado Cristo tenía que morir y alguien lo tenía que matar. Si no hubieran sido ellos y hubiera sido el plan al revés, ¿quiénes hubieran matado a Cristo? Nosotros. Pero Dios escogió aquel lado de la tierra para usarlo como figura para que nosotros entendamos asuntos espirituales. Entonces usted me va a ver interpretando la Biblia, y usted también puede aprender a interpretarla, porque la Biblia no es de interpretación privada. Es mentira que solo el Papa la entiende. Eso es una mentira que inventaron en la Iglesia Popular, que solo el Vaticano puede definir cómo se interpreta la Biblia. De hecho, eso hizo que la Iglesia fracasara y por eso está como está. La realidad es que todos nosotros, como buenos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, y todos juntos, al estudiar la Biblia, podemos ver las claves que Dios da para interpretarla. Estamos en el capítulo número 2 de Éxodo. Terminamos Génesis. Si usted hubiese venido todo este año que pasó, usted me hubiera oído predicar Génesis. Ahora los que están viniendo estos días están oyéndome Éxodo. Y si algunos de aquí dejan de venir en un año, yo voy a estar predicando Levítico, y así sucesivamente, pero me toma a veces como 30 años para darle una vuelta a la Biblia entera. Así que apenas el año pasado estudiamos Génesis, todo este año vamos a estudiar Éxodo, pero el propósito es que usted comprenda su Biblia, que usted entienda su Biblia, que no la vaya a cargar como desodorante debajo del brazo, porque para algunos la Biblia es desodorante ahí debajo del brazo. No. La Biblia es para que te entre aquí y se te baje aquí, ¿ok? Que la tengas aquí, porque dice que eso es lo que Dios quiere, escribir sus leyes en las tablas de tu corazón. Eso es lo que Dios anhela para que tú puedas expresar a Dios. Amén. Entonces estamos en Éxodo y ya leímos el capítulo 2. Y lo sorprendente en el capítulo 2, haciendo un repasito del último mensaje, es de que en el capítulo 2 solo se habla de mujeres. Solo de mujeres. O sea que para que naciera Moisés, Dios usó a las mujeres. Pero noten pues que en el capítulo 1 el pueblo de Dios está en esclavitud. O sea que el pueblo de Dios, usted lee el capítulo 1 de Éxodo, y va a encontrar que Israel estaba esclavo, que cayeron esclavos bajo el yugo de Faraón, y Faraón los tenía haciendo tareas rigurosas. O sea que
Dios le está mostrando a usted por medio de una historia la condición del hombre. O sea que antes de que uno venga a Cristo, uno está en esclavitud. Aunque a algunos les gusta esa esclavitud porque son las drogas, el licor, los bailes, los juegos de azar, todo lo que lo tiene a uno detenido ahí, aparentemente es bonito para uno. Porque ustedes van a notar que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, ellos van renegando en el desierto. Y eso que los sacó de la esclavitud. O sea que Dios los sacó de estar de esclavos. Ustedes saben la historia. Abrió el mar rojo, Moisés puso la vara y abrió el mar rojo, el pueblo pasó en seco. Y ya estando al otro lado, que gracias a Dios que se cerró el mar y no tenían manera de regresar. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando iban del otro lado iban renegando. Ahora, yo quiero que ustedes vean que esa es la realidad nuestra. Porque Dios a nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nos saca de la esclavitud. Y empezamos una vida cristiana que es aburrida. Ya nos falta ir al baile, nos falta tomarnos las cervecitas con los amigos, ya no pocareamos, ya empezamos a sentir que algo que nos hace falta, y ahí lo pone como que ellos se saboreaban de la comida que comían en Egipto. Es más, dice que iban hablando de las cebollas y los ajos, porque imagínate que qué ricos son los camarones al mojo de ajo. Que te digan a ti, arriba Sinaloa, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que ustedes vean que la Biblia se desarrolla de esa manera, con historias sencillas, pero que Dios quiere que nosotros captemos lo que nos quiere hablar. Entonces nos muestra en el capítulo 2 que para que naciera Moisés, que es tipo de Cristo, o sea que usa un hombre para mostrarnos cómo es Cristo. Entonces a Moisés lo pone de ejemplo. La historia en el capítulo 2 dice que el faraón, que era el rey, le dice a las parteras: si es varón, mátenlo, y si es hembra, déjenla vivir. Y entonces ya nos empieza Dios a enseñar. Si ustedes le ponen atención a esas figuritas, ustedes van a entender el propósito que Dios tiene en detalle, en detalle. Faraón prohíbe a las parteras que dejen vivir a los varoncitos, pero dice ahí mismo que las parteras tuvieron temor de Dios y que no mataron a los varoncitos, sino que los dejaron vivir. Imagínese usted, ellas desobedecieron la orden de un rey que era malo, porque Faraón era malo. Y cuando él les preguntó, ¿y qué pasó? Ellas mintieron y le dijeron: ¿sabes qué, rey? Lo que sucede es que las hebreas son robustas, son más robustas que las egipcias, y cuando nosotras vamos a irlas a asistir a sus partos, ya ellas tienen su niño dándole chichi. Así dicen por allá, ¿eh? ¿Y qué quieres tú? ¿Que se los quitemos ya cuando les están dando chichi? ¿Qué se los vamos a poder quitar? Ya están lograditos. Bueno, dice la palabra de Dios que Dios bendijo a las parteras por haber hecho eso. Dice que bendijo a sus familias. ¡Wow! Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes y yo aceptamos a Cristo y lo protegemos, lo tenemos con nosotros, Dios va a bendecir ¿a quién? A nuestra familia. Cuidadito aquel que hable mal de Cristo. Nosotros lo defendemos. Porque nosotros somos las parteras. Nosotros somos. Entonces el Señor muestra que a Moisés lo cuida su propia mamá. Porque cuando lo tenían que esconder, porque ya estaba más grandecito, dijo: hay que esconderlo porque la orden seguía vigente. En cuanto miren niños hebreos chiquitos, mátenlos. Imagínense, las mamás tenían que esconder a sus hijitos. Pero vino Dios, que siempre tiene algo que ver con Faraón. Porque aunque ustedes no crean, Dios es el que gobierna el mundo entero. Faraón es tipo del rey.
del presidente. Así que yo no estoy preocupado por Trump, porque yo sé que ahí en la Casa Blanca, ahí hay gente que tiene temor de Dios, porque siempre, siempre a un pueblo que ama a Dios, Dios le pone ahí en el gobierno Danieles, Josés. Siempre tenemos quien esté allí. De ustedes no se preocupen, porque ahorita está la tensión fuerte. Ahorita creen que si Corea del Norte tira un misil para Estados Unidos, que a pesar de que hay 10,000 kilómetros, dice, pero ellos creen que va a llegar y los expertos dicen, no, es imposible. No puede todavía atacar a los Estados Unidos, porque nadie ha inventado un misil que camine 10,000 kilómetros. Se le acaba el gas pasando por México. Y entonces aquel se rasca la cabeza y dice, fallamos. Y luego, además, la gasolina está muy cara. Aleluya. No, pero el mundo está en tensión. Estoy hablándoles de esto para hacerles un poquito así de buen humor, ¿verdad? Amén. El mundo ahorita está preocupado porque creen que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Yo he leído la Biblia muchos años, como 50 años más. Y todavía, de acuerdo a la Biblia, todavía falta un poquito de tiempo para que estalle la Tercera Guerra Mundial. De acuerdo a la Biblia, todavía falta. Pero no se atengan. Sí, no se atengan. Yo les he dado el consejo, y estos son comerciales, son caros. Todo el que pueda ahorre su dinerito, porque para el final que viene no se necesita ser dueños de casas, se necesita tener dinero, porque cuando venga el hambre, solo con dinero se puede comprar comida. Ahí está en la Biblia. Entonces, tranquilitos, no derrochen su dinero, guárdenlo. Hay que terminar la casa y ya, quieto, ahorrar pues. Sí, porque el tiempo que viene de hambre está profetizado por la Biblia que se necesita dinero. Cuando vino el hambre a Egipto, a Canaán, ellos tuvieron que ir a Egipto y allá el dinerito fue el que valía. Entonces, volviendo, porque a mí me gusta hacérselas fácil, yo solo les cuento historias para que ustedes aprendan a interpretarlas y capten lo que Dios quiere de ustedes y de mí, por supuesto. Entonces el Señor nos muestra que Moisés nace a través de una mujer que es su mamá, pero luego la hermanita de él, la hermana, no el hermano, la hermana, calafatea una cajita y una barquita, que la palabra esa de arca que calafatearon es la misma palabra del arca de Noé. O sea que es la forma que Dios usa para salvar a la gente por medio de protegerla cuando viene el agua. Por ejemplo, a Moisés Dios muestra que su hermana le hace una barquita pequeña, bien calafateadita para que no le entre el agua, y lo coloca ahí, y él es salvado por agua. El diluvio, ¿se acuerdan cuando vino el diluvio? También lo mismo, salvados por agua. Dios inspiró a Noé que hiciera un arca y la calafateara, que era taparla bien, ¿verdad? No trabajo Mickey Mouse, ¿no? Tenía que ser un trabajo perfecto para que protegiera y salvados por agua. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿por qué cree usted que nos mandan a bautizar? Porque tenemos que también tener la señal de agua que pasamos de un mundo a otro. Sí, yo estoy de acuerdo que bauticen a los chiquitos cuando nacieron, pero que no digan que es para quitarles. Porque nacieron aquí, pasaron de la vida de agua del vientre a la agua de afuera, pues. Porque en agua estaban. Aquí en agua estaban y hay que echarles su agüita. Está bien, pues, que si se quieren quitar la gana, no hay problema. Pero que no digan que ese es el bautismo que está en la Biblia, porque en la Biblia el bautismo para nosotros, para cambiar de vida. Es para cambiar de vida. Que tengamos conciencia de que dejamos de ser pecadores para entrar a una vida nueva. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego, aparte de que la mamá lo da a luz, la hermana lo manda en la barquita y es más, dice que mira para dónde se va el arca, ¿verdad? Porque dijimos que como cristianos, Dios primero nos hace los que damos a luz
a gentes que les hablamos de Cristo, porque esa es nuestra historia. Nosotros le hablamos a alguien de Cristo y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Cuando él acepta a Cristo, Dios nos dio un hijo espiritual. Y luego usted le habla a otro, y hay hermanos que tienen muchos hijos espirituales. Porque a todo el que usted le hable y acepte a Cristo por el hablar de usted, ese es su hijo espiritual. Pero aparte de eso, le muestra que no solamente tiene que engendrarlo, lo tiene que cuidar. Fíjese que le tiene que hacer barquita para protegerlo del enemigo y todo. Mire qué lindo, cómo Dios le enseña, así como la mamá que tiene sus hijitos y los cuida y los nutre y les da pacha, les da leche, les da biberón. Así es lo mismo en la vida espiritual. Por eso es que nosotros, cuando le hablamos a alguien, tenemos que saber que si acepta a Cristo, lo tenemos que cuidar. Porque, ¿cómo le parece a usted esas personas que tienen hijos y los dejan abandonados? ¿Verdad que ustedes no serían capaces de eso? Entonces, ¿por qué en lo espiritual somos capaces de dejar a nuestros hijos tirados? Si Dios te da un hijo espiritual, más te vale que lo cuides. Darle seguimiento. Hay hermanas que dicen, ay, gracias a Dios que mi esposo lo salvó el Señor porque yo le di testimonio. Y a los 3 meses se divorcian. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo cuidó. Se cuidó más ella. Porque lo divorció, sí se cuidó. No, esto no es de juguete, esto es de hacerlo bien. Mamá, hermana, y la esclava. Porque pone a una sierva. Dice que la hija de Faraón le dice a la sierva, cuídamelo, bien cuidadito, porque la idea que tengo es que lo quiero adoptar. Amén. Entonces nosotros somos mamá, somos hermana, somos esclava, nodriza. Tenemos que alimentar a nuestro hijito, nuestros hermanos, gloria a Dios. Y finalmente nos pone a la hija de Faraón y ella dice, ahora es mi hijo. Y yo les aconsejé en el último mensaje que esa parte muchos no la entienden, porque ¿quién va a entender que nosotros también somos hija de Faraón para cuidar a nuestros hijos? Es que estamos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, todos nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos lleguen a ser hijos de honor, hijos preparados, hijos obedientes. Todos nosotros tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos vayan a estudiar. Usted no suelte a su hijo, respáldelo, él tiene que estudiar. Tiene que estudiar desde su kinder, su primaria, su secundaria, tiene que graduarse de bachiller, aunque va a chillar, y luego tiene que ir a la universidad y tiene que ser un profesional. Su hijo tiene que ser un profesional. Eso de que allá a los 15 años ya andan de la mano con una chamaquita, no, hermano, eso es de vagos. Y eso lo que les va a traer es sufrimiento. Primero uno tiene que pensar en una carrera, graduarse, especialmente las mujercitas tienen que graduarse y ser profesionales porque muchos maridos salen malos. Y cuando la muchacha es una tonta y no sabe ni hacer nada, se va a morir cuando la deje el marido. Aunque no me digan amén, solo 2 dijeron amén. Y algo así con lástima. Amén. Entonces tenemos que entender todos los aspectos que Dios quiere que nosotros como cristianos nos desarrollemos. La gente que no conoce quiénes son los cristianos creen que somos gente tonta. Sí, muchos de ellos tienen la idea, esos tontos que solo ahí se reúnen y ahí gastan su tiempo, no tienen nada que hacer. Ay, Dios mío, somos los que más tenemos que hacer si quieren saberlo. Lo que pasa es que nuestro tiempo se lo dedicamos a Dios. Le dedicamos a Dios nuestro tiempo. Hay unos que se lo dedican al deporte, a la lucha, a la carrera de carros, al béisbol, al fútbol, y cuando se trata de estar en la iglesia, dormidos.
Ah, pero póngalos frente a una tele. Oh, y las hermanas frente a la novela lloran, pero con los cantos nunca lloran. Usted las mira a las hermanas viendo tele y llorando con las lagrimotas porque los programas que les presentan bien preparados y usted les pone alabanzas de Cristo y todo y están pero puros palos. En cambio en la tele están pero tocadas y ay, se murió la Natacha y esa era la mía, pues. Se volvió famosa la Natacha entre todos nosotros, los viejitos, los que ya estamos de maduros, no estamos viejos, estamos maduros. Muchos están verdes. Entonces, yo quiero hablar de por qué Dios a nosotros nos ve como mujer a todos juntos. Yo quiero que ustedes vean que en la Biblia hay un mensaje que no podemos ignorarlo, pero en la Biblia Dios a todos juntos, hombres y mujeres, nos ve como una mujer, como una mujer. Y entonces queremos analizar eso, queremos aprender para salir de aquí bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Éxodo nos revela la clase de gente que Dios puede usar para cumplir su propósito en la tierra. Oigan bien, Dios tiene un propósito aquí en la tierra. Pónganme el título del mensaje de hoy, por favor, en la pantalla. El título. Ese es el título del mensaje de hoy. Una vida útil para Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra y todos debemos de saber que there is a reason, there is a purpose to be here. Hay una razón, hay un propósito por el cual Dios te hizo nacer. No vayas a creer nunca que tú eres producto de la casualidad o que tú estás aquí y hasta te enojaste un día con tu papá y tu mamá cuando le dijiste, yo no pedí venir a este mundo. Cuidado, watch your mouth. Watch your mouth. Porque cuando estudies la Biblia te vas a dar cuenta que tú pediste venir aquí. Ay, hermano Carrillo, ¿cómo va a creer usted que yo pedí venir aquí? Yo te lo demuestro con la Biblia. En la Biblia Dios pone una parábola y como gracias a Dios ya me estás entendiendo que yo solo en parábolas hablo. Por eso te hablo en historia para que entiendas en lenguaje claro. Y así habla Dios. Por eso Él nos pone parábola tras parábola, alegorías, nos pone ahí metáforas y para que entendamos. Entonces ahí pone Él una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo le dice a su padre, dame mi herencia. Y dice la Biblia que el padre le dio su herencia y él se fue lejos, a una provincia muy apartada. ¿No te parece que estás lejos del cielo? Porque el padre es Dios y el hijo pródigo eres tú. Bienvenido. Entonces no me vayas a decir que tú no pediste venir a este mundo. La Biblia declara en parábola, en figura, que todos le dijimos, dame mi herencia. Por eso es que a Dios no le importa en qué te gastes la primera parte de tu herencia. El hijo pródigo dice que se fue y habitó en una provincia bien lejana y que se le acabó el dinero. Y cuando se le acabó el dinero dice que estaba trabajando de apacentar puercos. O sea que ese era tu jale antes de venir a Cristo. Porque es hasta que uno viene a Cristo que deja de apacentar puercos. Míranos, y eso es duro. El que no ha venido a Cristo sabe qué está haciendo.
Dígalo, por favor. Pues. Sí, y hasta abrazado con los demonios. Pero dice la Biblia que cuando él recapacitó, o sea que llega un momento en tu vida que tienes que recapacitar, y algunos recapacitan a los 20 años, otros a los 40, otros a los 60, y hay quienes hasta que están en la cama que les dijeron, no more, acepto a Cristo. Fíjese, muchos esperan hasta que el doctor les dice, no hay esperanza para ti, acepto a Cristo. Pues gloria a Dios, porque son ladrones. ¿No fue así en la cruz del Calvario? No hubo uno que hasta que estaba ahí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese toda su vida la derrochó, pero gracias a Dios que en el último día, o sea que sí hay perdón, no van a creer que no. Hay perdón, si quieres espérate hasta el último. Si te esperas hasta el último ya vas a ver qué te va a pasar. Gloria a Dios. Entonces, para cumplir un propósito en la tierra estamos. Y en el libro de Éxodo, ahí está la intención de Dios. Ahora, fíjense pues, porque Dios tiene una intención. Dios tiene una intención. Y yo siempre le he pedido a Dios tocar esa intención. Quiero pegar en el centro. Al estudiar la Biblia, yo quiero saber cuál es la intención de mi Padre Celestial. Porque muchos no pegan en el centro. Muchos se ponen a hacer de todo. Usted por eso, ¿por qué cree que la iglesia es criticada en el mundo entero? Porque de todo se puede hacer con esto, de todo. Pero cuidadito, porque cuando lo juzgue Dios a uno de pastor, si no hizo la voluntad de Dios, Dios lo va a castigar. Y va a tener mucha pérdida. Uno de pastor, si no hace las cosas como Dios lo manda, uno va a tener una pérdida muy grande. Y no tengo pelos en la lengua porque en el internet nos están viendo pastores. Así que esos pastores también que se pongan las pilas. Porque Dios los va a juzgar. Dios me va a juzgar a mí y me va a decir, a ver. ¿Qué hacías con mis hijos cuando te los ponía yo sentados ahí enfrente? Ay, Señor, fíjate que como no conocía bien tu palabra, me daban ganas de contarles chistes. Porque fíjate, Señor, que cuando yo les contaba chistes se reían mucho. Es más, Señor, fíjate que muchos de ellos me recuerdan más con sus chistes que con mis predicaciones. Mire, me va a decir, mal siervo, tienes pérdida. Por eso chistes de vez en cuando. Robert. No, Robert me regañaba a mí. Pastor, hoy estuviste muy chistoso, me decía, ¿ves? Éxodo nos muestra la intención de Dios. Si estudiamos Génesis, ustedes se dan cuenta que en el principio de Génesis está la creación de todo, incluyendo al hombre. Y al final de Éxodo, a José en un ataúd muerto. Eso nos indica que Génesis nos va a hablar de toda la creación de Dios, cómo se le murió. Porque a Dios se le murió su creación. Cayó en pecado. Y por eso al empezar Éxodo, todos esclavos. Todos. El pueblo de Israel en esclavitud. Pero ¿cómo termina Éxodo? Termina con un tabernáculo construido lleno de la presencia de Dios. Entonces el mensaje es entendible. El hombre que Dios crió, que pecó y murió y cayó esclavo, al final de Éxodo es la iglesia llena de la gloria de Dios. Usted me va a decir a mí, hermano pastor, ¿y por qué tiene que ser así? A saber usted, pero así fue como Dios lo puso. Entonces, Éxodo nos va a mostrar la intención de Dios. Su intención es convertir a un pueblo que era esclavo en la morada de Él, el tabernáculo lleno de su presencia. Es la iglesia llena del Espíritu Santo.
La intención de Dios es convertir a esclavos en moradas de su espíritu. ¡Wow! ¿No le parece a usted que la intención de Dios es algo maravilloso? Si mire lo que va a hacer de usted. Usted era un esclavo y ahora le dice la Biblia que usted es la casa de Dios. Ahora le dice la Biblia, ustedes son mi morada. Entonces quiere decir que vale la pena estudiar todos los detalles de Éxodo, porque nos va a mostrar en figuras toda la enseñanza de cómo nosotros llegamos a la cúspide de ser la morada de Dios. Aunque solo un amén haya. Entonces, por eso es de que usted mira que el pueblo de Israel, sus 12 tribus, que eran esclavos, terminan rodeando un tabernáculo. Fíjese, rodeando un tabernáculo. Los que eran esclavos ahora tienen la presencia de Dios en medio de ellos, y alrededor de la presencia de Dios ellos están como ejércitos. 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. Quiere decir que Dios a ti, después de que eras esclavo, después que estabas muerto en tus delitos y pecados, te va a tener no solamente lleno de la presencia de Dios, sino que vas a ser un guerrero, defendiendo la presencia de Dios, porque como guerreros defendemos la presencia de Dios. Y esa es la figurita. Cuando ustedes encuentran, gracias, te iba a decir Torito, gracias Jorge. Ustedes encuentran al final de Éxodo un tabernáculo lleno de la presencia de Dios y soldados a todo alrededor. Somos nosotros. Tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón y lo que sale de nosotros es pura defensa en contra del enemigo, en contra del enemigo. Ahora, la Biblia dice quiénes son nuestros enemigos, porque la gente cree que sus enemigos es gente. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ninguna persona es nuestro enemigo. Ninguna. Si nosotros peleamos con la gente es porque no hemos entendido cuál es el propósito nuestro aquí en la tierra. Nosotros no debemos pelear ni con nuestros hijos, ni con nuestro vecino, ni con nuestra esposa. Nosotros debemos ser corderitos. Ay, las viejas les gustaría un corderito en vez de un león, porque puros leones tienen, hasta roncando son leones. Puros leones tienen las pobres hermanas, y el Señor quisiera darles corderitos. Ah, qué lindo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que la iglesia se va a casar con el Cordero. La Biblia no nos dice a nosotros que nos vamos a casar con Cristo como león. Y eso que Cristo es león, es el león de la tribu de Judá, pero no es nuestro esposo como león. Él es nuestro esposo como cordero. Porque un corderito es alguien amable, suave, apacible, noble. Humilde, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida es útil para Dios y vamos a empezar a ver el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida es útil para Dios? Vamos a leer. El primer punto es que Dios es la cabeza de Cristo. Vamos a entender qué quiere decir eso, pero lo vamos a leer en la Biblia. Cambian por primera, ¿es Corintios 11:3? ¿Es 2 Corintios o primera? Es 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Porque estamos hablando de mujeres. Amén. Y estamos hablando que todos juntos somos como mujer ante Dios. Ahora, quiero que ustedes vean lo que dice el apóstol San Pablo. Pero quiero que sepáis, dígalo conmigo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo.
Regresemos al punto número 1. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la Biblia. Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Ahora fíjense pues, no es correcto decir Dios es mi cabeza. Nunca digan eso. Mi cabeza es Cristo. Porque leímos que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. La mujer no es cabeza de nadie. Pero no estoy hablando que eso es machismo o desprecio. Momento, ustedes van a ver por qué Dios lo pone de esa manera. Dios es la cabeza de Cristo. Significa que Dios es el esposo de Cristo. Porque en la Biblia cabeza es esposo. Nosotros en nuestra mente natural como hombres, cuando se nos habla de esposo, nosotros pensamos en nuestra vida independiente, porque una vida que es cabeza es independiente, pero solo somos independientes en sombra, solo somos la sombra de una realidad, porque el verdadero marido y único marido que hay es Dios, es Cristo. Nosotros somos marido de nuestra esposa, pero solo es una sombra de una realidad. Por eso les dije, pónganle atención a la sombra. Pónganle atención a la alegoría, a la parábola, porque la enseñanza es para que entendamos cómo funciona Dios. Por eso cuando ustedes ven que Pablo habla del matrimonio, dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. No estoy hablando, pero debe de ser así también. Entonces nosotros, para poder entender, porque el mensaje es de que si entendemos que somos una mujer, somos dependientes de. Y ese es el mensaje. Una vida útil para Dios es solo aquella que capta que es dependiente. Dependemos de Cristo. Ahora, esto es tremendo porque van a ver ustedes, aquí se matan dos pájaros de un tiro. Porque se entiende cómo es Dios con Cristo y los hombres y cómo es el marido con la mujer. O sea que se aprenden las dos lecciones. Ahora, Dios es la cabeza de Cristo. Muchos le dicen a su esposa, acordate vos que soy tu cabeza, pero lo dicen en una forma machista, opresora y petulante, ¿verdad? De dominio. Pero la realidad es de que cuando entendemos lo que es ser la cabeza, nosotros decimos, wow, esto es tremendo. Es depender totalmente de. Si ustedes leen la Biblia y le hablan a Cristo, ahí está cuando le hablaba a la gente y le hacía preguntas y él contestaba. Él decía, esto que estoy haciendo no lo hago por mi propia cuenta, sino que lo he visto a mi Padre hacerlo y por eso lo hago. Él dependía siempre de su cabeza. Cada cosa que Cristo hacía, él siempre le decía a sus oyentes, lo hago porque estoy bajo la autoridad de mi Padre. Amén. Entonces noten pues, porque el segundo punto nos va a ayudar a entender más todavía. Cristo, encabezado por el Padre, siendo la cabeza de todo hombre. Cristo se sujetó a Dios. ¿Amén o no amén? Ahora miren pues, por causa de que Él se sujetó a Dios, Dios lo pone de cabeza para nosotros. Y nosotros tenemos que tener la misma sujeción que Él tiene con el Padre. Nosotros sujetos a Cristo.
Pero aquí está el problema, pues. Porque a nosotros sí nos gusta hablar de Cristo como nuestra cabeza, aunque ni le obedecemos. Oh, pero, ay, es que mi Cristo, hermano, casi yo viera cuánto amo a Cristo. Y le dice que ame a la esposa y la odia. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Ahora, noten, porque la cabeza se gana el respeto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se sujeta a su cabeza. O sea que la esposa, cuando el marido es déspota y malo, le puede decir, ¿sabes qué vos? Pensándolo bien, vos no te sujetas a Cristo. Pero vos querés que yo me sujete a vos. Está duro vos. Porque muchos maridos quieren el respeto de su esposa. Ellos quieren que su esposa se rinda a sus pies, como la iglesia se rinde a los pies de Cristo. Y claro que lo puede lograr, pero si él se vuelve igual que Cristo. ¿Amén o no amén? Así que la esposa bien puede, y la esposa no tiene problema porque la esposa no es cabeza de nadie, gracias a Dios, mire, porque ella le puede decir, ¿y sabes qué? A mí no me puedes venir con, ¿verdad? Porque mira, yo a los que van después de mí, a todos les muestro mi amor, a mis hijos me aman, porque a todos ellos les muestro mi amor. Yo sí me sujeto a ti. Fíjese que las mujeres no tienen problemas de amar. Lo que les cuesta es sujetarse. ¿Pero por qué les cuesta sujetarse? Porque los maridos no se sujetan a Cristo. Entonces tienen cabezas locas. ¿Sí? Tienen cabezas locas. Cuando uno no se sujeta a Cristo, es una cabeza loca. Crazy, pues, para que suene más bonito. Porque a veces en español como que pega más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Pero piensen bien lo que estoy hablando. Piensen lo que estoy hablando. Cristo encabezado por el Padre, siendo la cabeza de todo hombre. O sea que Cristo, hermano, Él respeta su cabeza. Nosotros los cristianos tenemos y debemos de respetar a nuestra cabeza, que es Cristo. Ahora la mujer tiene que respetar a su marido. Por eso el marido más le vale que se sujete a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas a los maridos porque son cabezas. A la mujer no la hizo cabeza. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no le va a pedir cuentas a la mujer de su hogar? ¿Cuántos de ustedes saben? Ojalá que lo sepan bien. Cuando Dios juzgue el hogar, ¿a quién creen que va a llamar Dios? ¿Al hombre? Léanlo en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue la que pecó? Eva. Pero Dios no fue a hablar con ella. Adán le dijo, Adán, ¿dónde estás? Dice que estaba escondido porque el hombre cuando la riega se esconde. Sí. ¿Dónde estás, Adán? Ese señor, es que tuve miedo y me escondí. Ah, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué? ¿Comiste el fruto que te prohibí? Dios estaba haciendo como que no sabía, que Dios todo lo sabe. ¿Comiste el fruto que te prohibí? La mujer que me diste, Señor, ella me dio a comer. Y yo de maje comí. Me hizo caer. Dios arregla los asuntos del matrimonio con el hombre. Ahora, por eso en esta congregación yo siempre le digo a los hermanos, pónganse las pilas, porque a ustedes es los que Dios les va a pedir cuentas. Yo hace años como pastor aprendí. Hace años. Por ejemplo, hay pastores que ellos deciden cómo se vistan las hermanas en esta congregación. Yo no decido cómo se visten ustedes.
Ustedes tienen un marido y él decide cómo se vistan ustedes. Porque la responsabilidad yo me la quito. Si tu mujer anda enseñando todo, tu problema. Tú eres la cabeza. Yo solo soy cabeza de una, de mi mujer. Solo de ella. Entonces, es bien importante quién te encabeza. Porque Cristo estaba encabezado por el Padre y Cristo es la cabeza de nosotros. Y si yo digo que tengo a Cristo, y si yo digo que Cristo está en mi corazón, más me vale que viva esa vida, porque entonces tengo señal de autoridad sobre mi cabeza. Fíjese cómo es que las iglesias a veces no entienden la palabra de Dios, porque usted va a encontrar congregaciones donde dice, usted llega y todas las hermanas están con la cabeza con una madrileña. Están con un velo. Y los pastores les exigen que se pongan ese velo. Pero es porque no entienden lo que se está hablando. Se está hablando de esto que estoy hablando yo. La Biblia no está hablando de otra cosa, de Cristo y la iglesia. Y de una vez da la lección de marido y mujer. Dice que si usted ora y profetiza con su cabeza descubierta, ¿quién es su cabeza? De la esposa, mijo, espérate vos sos metido. Pero yo sé que sos la esposa de Cristo también. Que mi esposo Cristo, aleluya. No está bien, Dani, perdona, no quiero ofender a ninguno. La esposa, si ora o profetiza sin cubrirse su cabeza. ¿Pero quién es su cabeza? Es parábola, no es hacer una religión literal, porque por eso estamos fritos y sin manteca, porque hicimos todo religión. Pero la verdad es que una mujer no puede orar y profetizar en la congregación si descubre a su marido, porque él es su cabeza. Ella tiene que cubrir a su marido. Porque si no cubre a su marido, Dios no le oye sus oraciones. Tu marido, además, tú fuiste la que te lo conseguiste, no yo. Así que no te quejes de él. Quejarse de él es descubrirlo, es desnudarlo. ¿Para qué te casaste con él si no lo ibas a cubrir? Entonces nunca entendiste lo que es el matrimonio. Hermano Carrillo, pero es que mi esposo es un impío. Ese te dio Dios para pulirte a ti. Pero imagínense, si no dijera la Biblia lo que dice. Vayamos a la Biblia pues, porque yo sé que algunos me están escuchando vía internet. Vía internet, ¿verdad? Por aquello que alguien me está escuchando, porque a veces dice, el hermano Carrillo no toca temas que son candentes. Ajá, si supieran todo lo que... Mejor ni digo. Vamos dejemos ahí, vamos a ir a otros pasajes para reforzar lo que hablamos, para que no crean que es mi opinión, sino para que ustedes se den cuenta que es Dios el que nos enseña su palabra. 1 Corintios 11, ahí mismo donde estamos. Y nos llevas hasta el versículo donde dice, toda mujer que ora o profetiza sin cubrirse su cabeza. Vamos pues. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Fíjense pues. No, gracias a Dios que ahora ya no estás pelón. No se vayan a ofender las que tienen el pelito corto, porque no estoy, si ustedes se sienten bien así, ustedes vivan para Dios. Pero yo solo quiero tocar la Biblia, para que entendamos pues, porque Dios usa esa alegoría, esa parábola, para que entendamos verdades espirituales, pero que a la larga también toca cosas que son superficiales. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su marido. Porque
Lo mismo es como que si hubiera rapado, porque la mujer tiene prohibido raparse. O sea que la mujer no tiene que cortarse el cabello. Literalmente no se lo tiene que cortar. Pues como hombre. Sigamos leyendo, verso 6. Porque si la mujer no se cubre, ¿por qué? Si la mujer no se cubre, y ahí es donde se confunden muchos y dicen, dice, mire, ahí dice que la mujer tiene que taparse la cabeza. No sé por qué me puse. Pero aquí me lo voy a poner. Ahí me perdonan, es que me iba a tapar la cabeza con mi saco. O sea que mire, pues, si usted se cubre así, ¿ve? Así parezco árabe, ¿no? Ahí va la bala. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjese, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, igual que los hombres. Córteselo igual que los hombres, si no se cubre. Pero eso le es vergonzoso. ¿Por qué? Porque a ella le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse. Ella tiene que estar cubierta. Ella tiene que estar cubierta. Sigamos leyendo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Está hablando del esposo, está hablando de una relación matrimonial. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea que fue Adán pues el que dio a luz a la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea que cuando la mujer no cubre a su marido, está expuesta a los ángeles caídos. La van a ministrar y le van a resultar poniendo espíritu de hombre, mandona. Vaya pues. Eso no es invento mío. Eso no es invento mío. Hay mujeres que usted las ve, parecen generalas y los mariditos atrás de ella. Mucho cuidado, da risa, pero son puros mandilones que no deben ser así. El hombre manda. Los pantalones a la lavandería, dice. No, pero el hombre ya entendió que él manda si es igual que Cristo, si es obediente a Cristo. Él manda si es obediente a Cristo. A mí se me hace entonces que los que no son obedientes a Cristo, por eso es que las mujeres son bien mandonas. Porque si ellos fueran obedientes a Cristo, ellas no fueran mandonas. ¿Verdad, hermana Alba? Just kidding. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No mandes a tu marido. Mire, hay mujeres que oprimen a los maridos, de veras, hermano, y están sujetas a los ángeles caídos. A ellas las ministran los ángeles caídos porque ellas no respetan al marido en todo el sentido de la palabra. Porque él es la gloria de Dios con ellas. Yo soy la gloria de Dios. Traduzcan bien, por favor. The husband is the glory of God covering the wife. Amen. That is the husband. The glory of God in that home is the man. The glory of God covering a lady. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea que se deben uno al otro. Es un amor mutuo. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. O sea que Dios lo hizo un círculo para que nadie se menosprecie. Verso 13. Primero que todo, si se quiere cubrir una iglesia, la cabeza, no es mandato de Dios. Cada uno de nosotros decide si se cubre o no. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Como él está dando una lección profunda en parábola, pero está usando algo que estaba pasando en ese tiempo, que las pelonas tenían que ponerse velo porque las pelonas eran prostitutas. Entonces, si una prostituta se convertía a Dios y venía a la iglesia,
Si no se cubría la cabeza, todos decían, ya llegó la... ¿Sí? Entonces Pablo dice, para que ustedes no las estén criticando como están pelonas, pero ya se convirtieron a Cristo, cúbranse mientras les crece el pelo. ¿Por qué? Mire lo que sigue. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso estar peludo. Verso 15. Pero al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque para que no esté usando velo le dan cabello. Pero si usted está con el pelo corto, póngase su velo mientras le crece. Yo estoy de acuerdo. Pero todas las hermanas que tienen su cabellito y cubren a su esposo, todas sus oraciones son oídas por Dios. Pero esos versículos, ¿por qué los vamos a cambiar? Si en lugar de velo le dan el cabello. Al hombre no, el hombre sí se puede quitar su cabello. A mí hasta la fuerza me lo quitaron. Pues el Señor me lo quitó. Yo no podría ser mujer. Imagínese la Gilberta. Ni con peluca la pego. ¿Sí? Ay, hermanos, ese asunto de las mujeres en la Biblia es tremendo. Pero si usted abre su corazón, usted entiende la palabra. Está explicada en texto y contexto. Ya si alguien quiere usarla de otra manera, pues que la use. Al fin y al cabo a él lo van a juzgar. A mí me van a juzgar por lo que yo dije. Porque dice que todo lo que uno diga es lo que va a servir para que lo juzguen. Por ejemplo, Pablo, él dijo, yo no fui enviado a bautizar. Pablo no bautizaba a ninguno. Pablo, me quiero bautizar, que te bautice Gilmar, que te bautice Ramón. Pero yo no fui enviado a bautizar. Yo no fui enviado a predicar que la mujer no use pantalón, que no use aretes, que no se corte el pelo. A mí me mandó el Señor a predicar que todos ustedes maduren y que cambien de vida. Lo demás, ahí Dios se los va a acomodar. Porque yo siento que es más elevado que alguien cambie internamente a que cambie externamente. Porque de qué sirve tenerlos a todos como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera, hermano, y por dentro podridos y llenos de muerte. Yo prefiero llenos de vida por dentro y con su... Porque tampoco soy extremista, porque ya participé de los dos lados. Yo ya sé lo que es estar en los legalismos. Pero yo le digo entonces a las hermanas, hermana, te arréglate bonita, no como una escoba vieja. Porque hay unas hermanas de veras de los legalismos que parecen escobas viejas, hermano. Y las chimoltrufias se quedan atrás. Si la mujer tiene que estar bien arregladita, bien bonita para su marido. ¿Sí? Y con vestido. Mire, yo siempre digo, no vayan a la reunión con pantalón. Si quieren, úsenlo afuera, pero en la reunión, vénganse bonitas como reinas, vengan bien arregladas. Aquí hay que venir bien arregladas. Si al baile te arreglabas, si para ir a impresionar a los impíos, para tus citas de migración llegas, pero bien guapetona. ¿Por qué no a la vida de la iglesia? Que tu marido se goce, que cuando tu marido te vea te diga, ¿sí? Que no salga afligido de la reunión. ¿Verdad? Que hay maridos que afligidos salen de la reunión, hermano. ¿Sí? La vida de la mujer. Regresemos a donde estábamos, íbamos por el tercer punto. O el cuarto punto ya, como... Tercer punto, el hombre encabezado por Cristo, pero ya entendimos eso. El hombre está encabezado por Cristo, quiere decir que tiene calificación. Si tu cabeza es Cristo, tú estás calificado para ser la cabeza de tu esposa, porque tu cabeza es Cristo. ¿Ah? Vamos con el cuarto. No, Cristo encabezado por Dios, ahora... Entonces, para no pelear, vámonos al cuarto. Ay, Dios mío.
Vámonos al cuarto, les dije. Vamos al 4. Ah, solo 3 les di. Entonces, para haberlo dicho antes. Entonces, si Dios quiere, en el otro mensaje seguimos con el punto 4. ¿Verdad? Pero hoy lo importante es que entendamos que la vida útil para Dios es la vida que depende. Pues ya resumiendo todo. ¿Se recuerdan del título? Póngame el título, por favor. Una vida útil para Dios. Una vida útil para Dios es una vida de dependencia. Ese es todo el mensaje, pero para entender eso hay que dar todo el preámbulo. Una vida útil para Dios es aquella vida que es dependiente de Dios, que es dependiente de Cristo, que toma a Cristo como su cabeza para hacer las cosas correctamente. Porque solamente cuando nosotros respetamos nuestra cabeza, nosotros hacemos las cosas como Dios lo manda. Al final ustedes se dan cuenta que la mujer no es cabeza de ninguno. Eso significa que en la eternidad, como nosotros nos vamos a casar con Cristo, en la eternidad seguimos dependiendo de nuestro marido. Ahorita es depender espiritualmente. Ahorita todo lo que sucede a nosotros es que dependamos espiritualmente de Cristo, que lo honremos, que lo respetemos, que lo vivamos, pero como nos vamos a casar con Él para vivir con Él eternamente, ahora ya tiene usted la idea que eternamente nosotros vamos a depender de Cristo. Y vamos a estar bajo la cobertura de Cristo y vamos a ser la entidad más gloriosa. Es la creación máxima de Dios. Mire, muchos creen que Adán es la creación máxima de Dios. La creación máxima de Dios es Cristo. O sea que por eso le llaman al primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es físico. El postrer Adán es espiritual y somos parte de él por haber creído en él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros, cuando estemos en la eternidad con Cristo, vamos a ser la esposa que depende. Pero la esposa tiene una función grandísima. Nunca crean ustedes que porque el hombre es cabeza, que no tiene función la mujer. Si la mujer es, para entender, es el cuerpo de la cabeza. Es el cuerpo de la cabeza. O sea que la ayuda idónea, o sea que todo lo que piensa el marido, la esposa lo ejecuta. Todo lo que piensa Cristo, la iglesia lo ejecuta. Entonces, cuando una hermana ha crecido en el conocimiento espiritual, llega a ser como esta hermana. Mire, le preguntaba a la hermana: hermana, ¿a usted le gusta la música de piano? Ah, a él le encanta la música de piano. Cualquier cosa que le preguntaban a él, porque ella sabía que ella dependía totalmente de él. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y lo puedo decir públicamente. Y los hermanos la conocen. Hermana Carrillo, tal, le voy a preguntar al pastor. Le voy a decir a los ancianos: mire, hermana, discúlpeme, ahorita vengo, voy a preguntar. No, hombre, hay viejas que: hermana, sí, lo que diga mi cabeza. Hermana, van a ir a la reunión, lo que diga mi cabeza. Pues ella está usando la cabeza de ella, Siempre, siempre, siempre la mujer tiene que consultar con su marido. Tiene que consultar para todo. Usted sabe que a los vendedores, cuando los mandan, dicen: nunca le vendas a la señora. Asegúrate que el marido está ahí, porque todo lo que compran las mujeres nos lo devuelven. ¿Sí?
Porque no estuvo de acuerdo el marido cuando llegó. ¿Y quién te dijo? No ve que los pobres maridos, hablando, mire, ya hablando aquí entre nos, calladitos. Viene el marido y recibe el statement del banco. Ahí dice, vieja, ¿y esto qué es? Ay, viejito, es que te estaba buscando para pedirte autorización, pero como no te encontré, fui y la compré yo. Ahorita me la devuelves. Ay, ¿qué vas a hacer? Ya me la puse. La tanga, pues. Ese va a ser un mensaje: comprando cosas sin autorización. Perdónenme que se los hago así, Fanny, pero la realidad es que tenemos que depender de Cristo totalmente. La realidad es que hombres y mujeres tenemos que depender de Dios, depender de Cristo, porque solo así seremos sabios. Cubrir la cabeza es cubrir a Cristo, cubrir a tu marido. Muchas esposas tienen la culpa de que a sus maridos los vean como tontos, porque ellas nunca los cubren. Tenemos que cubrir nuestra cabeza. Usted va a encontrar hermanas que se cubren la cabeza literalmente, pero a su marido lo tienen como trapo de limpiar las cosas. Es importante dar honor. You have to honor your husband. And you have to honor your wife. Mutually. Es mutuo. Padre Celestial, Señor, en esta tarde queremos darte las gracias. Yo he entregado el mensaje que pusiste en mi corazón para hoy. Y tú sabes que lo he entregado con toda responsabilidad. Porque he tenido que hablar tu palabra. Te pido que por favor nos ayudes a todos a ser los que dependemos totalmente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a cubrir nuestra cabeza. Cubrir nuestra cabeza es obedecerle a la autoridad que has puesto sobre nosotros. Y tu palabra dice en Efesios 1, 20, 21 y 22 que Cristo es la cabeza y que tú, Señor, nos has sometido a Él. Queremos vivir bajo ese sometimiento. Queremos vivir, Señor, bajo la cobertura de nuestra cabeza. Extiende tus brazos de misericordia y amor hacia nosotros. Perdónanos cuántas veces hemos sido desobedientes, porque en una manera como iglesia somos la mujer que te ha fallado muchas veces. Y por eso te pedimos perdón, porque eso es más elevado y más sublime que una desobediencia de un marido y de una mujer. El desobedecer a Cristo es peor. Perdónanos, Señor. Satúranos en esta mañana con el poder de tu Espíritu. Llénanos, Señor, en nuestro espíritu de tu presencia. Anhelamos, Señor, tu vida. Anhelamos que crezca tu vida en nosotros. Queremos ser los que cumplen el propósito para el cual los pusiste aquí en la tierra. Señor, llena de tu gloria esta iglesia. Llena de tu gloria esta localidad, Señor. Oh Padre bendito, en tus manos estamos. En tus manos nos ponemos, Señor.